La Copa del Mundo 2026 tendrá más personas en salas VIP que el total de espectadores de Uruguay 1930. Mientras que en la edición actual se habrían vendido arriba de 500.000 paquetes de lujo, la primera cita mundialista contó con un poco más de 400.000 afortunados en los recintos. Y eso no es todo. En aquella época no existía la televisión, ni los sponsors, ni el merchandising oficial. La FIFA literalmente transformó un mero conjunto de partidos en una increíble máquina de dinero que proyecta facturar prácticamente 9.000 millones de dólares. Lo interesante es que el cambio no se dio simplemente por un incremento en el tamaño del evento, sino que ocurrieron modificaciones cualitativas sin las cuales no existiría lo que conocemos hoy en día. Si viajamos 96 años en el tiempo, a la primera Copa del Mundo, la única forma de verlo era, bueno, estando allí. Y llegar a Sudamérica no era para nada igual de sencillo que en la actualidad. Imagínense que Francia, Rumania, Bélgica, Brasil, 3 árbitros y el propio presidente de la FIFA, Jules Rimet, con el trofeo tuvieron que compartir el barco Conteverde hasta que orillara en Montevideo. En aquellos mundiales, más allá del apoyo financiero de los gobiernos, la única fuente de ingresos real de la competencia era la venta de entradas físicas a los estadios. Y tampoco se trataba de un dineral. El ticket más caro en Uruguay habría costado apenas $2. Ajustado por inflación, estamos hablando de unos $40 al día de hoy. Nada que ver con la base de 200 que experimentamos en 2026 y todos sabemos que estamos siendo generosos con ese número. Si tenemos en cuenta que asistieron 434.000 espectadores, la facturación por entradas de la edición de 1930, ajustada por inflación, se encontraría alrededor de los 17 millones de dólares. Eso significa menos de un 1% respecto a lo que proyectan para 2026. Una verdadera locura. En los siguientes mundiales, la asistencia fue relativamente similar, con 395.000 para Italia 34 y 483.000 para Francia 38. Los fanáticos del fútbol que asistían, en su mayoría del país donde se jugaban los partidos, simplemente llegaban al recinto, formaban fila, esperaban su turno y si tenían suerte conseguían el ticket apenas horas o minutos antes del inicio. La única posibilidad de seguirlos a la distancia era, como sabrán, la radio. Estos modelos capilla de General Electric eran las estrellas tecnológicas de la época. CX6 Sodre, servicio oficial de difusión radioeléctrica, fue la radio encargada de relatar los partidos en Uruguay. Y así como no había televisión, obviamente tampoco existían los patrocinadores. Hasta mediados del siglo XX, las pocas marcas que aparecían en espacios reducidos eran comercios locales sin que la FIFA percibiera un solo centavo de eso. Con el paso de los años, el torneo fue creciendo y también lo hizo su asistencia. En Brasil 1950, gracias a un gran Maracaná, se despacharon 1.337.000 tickets con un promedio de 60.700 por encuentro. Luego, en Suiza 54, Suecia 58 y Chile 62, la afluencia caería, pero no por falta de interés, sino por la propia capacidad de los estadios. Sería recién en Inglaterra que se volvería a superar el millón, acumulando un total de 1.614.677 espectadores. Desde ese momento, nunca más se volvería a bajar de las 7 cifras. Sin embargo, lo más interesante de esta época no era el aumento en las entradas, sino la aparición de otro gran factor: la televisión. Sorprendentemente, en un primer momento, la FIFA estaba en contra de que se transmitieran los partidos. Sir Stanley Rouse, presidente de la Federación Internacional, veía a la TV como una amenaza. Creían que las personas preferirían quedarse cómodos en su casa, siguiendo el encuentro por la gran caja cuadrada, antes que ir al estadio. Y eso obviamente implicaba que estos quedaran vacíos y baje la facturación por los tickets. Recordemos que hasta ese momento el evento dependía prácticamente 100% de que la gente asistiera al recinto, con lo cual tenía sentido que al menos se hicieran la pregunta de si era lo correcto. Además, se cree que quería mantener cierto amateurismo alrededor del deporte y evitar que la transmisión lo transformara en un espectáculo puramente comercial donde se impusieran condiciones como los días y horarios de los encuentros. Aquí podemos decir con el diario de lunes que tenía un punto. De todas maneras, en Suiza en 1954 se hicieron las primeras pruebas transmitiendo algunos partidos de manera regional en ciertos países de Europa. Según datos del Mister, se estima que la recaudación por esos derechos de televisión fue de unos $30.500 ajustados al día de hoy. Si se preguntan cómo se compara con la actualidad, en la edición 2026 la FIFA obtiene esa cifra en menos de 5 minutos de juego de un solo de los 104 partidos. Lo importante de Suiza fue que consistió en la primera vez que la organización recibió dinero significativo por otra cosa que no fueran las entradas. Luego de la prueba, observando que el impacto efectivamente era positivo, tal como lo vimos en este otro video, ya para México 1970 la Copa del Mundo fue transmitida a escala global, en vivo y a color.
Esa mejora en la experiencia del espectador era bien vista por varios dirigentes de la nueva camada de la FIFA, entre ellos João Havelange, quien tomaría la presidencia en 1974. En este sentido, el brasilero notó que, ahora que el torneo era efectivamente un evento global, existía una nueva forma de generar ingresos: cobrar por la aparición de grandes marcas, es decir, los sponsors. Así, el Mundial ya no sería solo tickets y transmisión televisiva, sino que también incorporaron los acuerdos de patrocinio. Fue en ese preciso momento cuando Havelange hizo un movimiento clave y que se volvería un tanto polémico con el paso del tiempo. Le entregó a Horst Dassler, el hijo del fundador de Adidas, y al publicista británico Patrick Nally la llave para que negociaran los convenios en nombre de la FIFA. Ken Bensinger, periodista de investigación estadounidense, lo describió así en uno de sus libros. Dassler y Nally se abocaron a este tipo de negocio que se llamaría empresa de mercadotecnia deportiva, la cual compraría los derechos comerciales de los eventos de la FIFA al por mayor y luego los revendería por partes a los patrocinadores con un amplio margen de ganancia integrado. El modelo que inventaron pronto se hizo omnipresente en los deportes, pero a mediados de la década de los 70 resultaba revolucionario, casi una locura. Y a este par de hombres le tomó más de 18 meses de ventas agresivas convencer a Coca-Cola de comprometer al menos $8 millones para convertirse así en el primer patrocinador mundial exclusivo en la historia de los deportes. Más allá de que en 1950 la firma de gaseosas había puesto carteles en Brasil y de que en 1970 Adidas y la FIFA firmaron un acuerdo para la provisión de balones, fueron Dassler y Nally quienes llevaron el marketing deportivo a otro nivel. Así, la Copa del Mundo oficializó sus 3 fuentes de ingreso como las conocemos hoy en día: la venta de tickets, los derechos televisivos y los patrocinadores. Eso sí, las entradas ya no eran meras filas afuera del estadio horas antes del encuentro. Ahora se trataban de asientos numerados, zonas reservadas para las marcas y hasta pequeñas áreas VIP. Quizás el mejor ejemplo del tamaño que había tomado la Copa del Mundo es la edición de Estados Unidos 1994. Aquí se registró una asistencia total de 3,6 millones de personas, prácticamente triplicando lo que vimos para Brasil 44 años antes. Además, en paralelo se recaudaron $196 millones por la venta de derechos de transmisión. Cuando en 1998 Havelange le dejó la FIFA a quien había sido su secretario, Joseph Blatter, el Mundial ya contaba con 32 equipos. Esto no es menor, dado que más países significa más partidos, una mayor cantidad de territorios queriendo comprar los derechos de televisión y al mismo tiempo un mayor interés por parte de las marcas de justamente aparecer allí. Según un informe de Swiss Rumble, mientras que Alemania 2006 le dejó $2.346 millones a la Federación Internacional, Sudáfrica 2010 lo hizo por 3.655 y Brasil 2014 por 4.826 millones. Cuando Infantino llegó a la presidencia en 2016, su hoja de ruta tenía las mismas premisas: continuar diversificando las vías de ingresos y aumentar la cantidad de partidos para incrementar el contenido a vender. Así fue como México, Estados Unidos y Canadá 2026 se convirtió en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, aumentando el calendario de 64 a 104 encuentros. Y, al menos desde lo económico para la FIFA, parece haber sido lo correcto. Pasamos de 5.357 millones en Rusia 2018 y 6.314 en Qatar 2022 a nada menos que 8.911 millones de dólares proyectados para 2026. Una verdadera locura. Obviamente, esto funciona en gran medida porque la gente sigue conectándose a ver la creciente cantidad de partidos. Las cadenas televisivas pagan esas increíbles cifras para transmitir el evento, dado que luego logran recuperar la inversión mediante la publicidad que se compra en dichos programas. Según Two Playbook, la RTVE de España, por ejemplo, dispone de varios paquetes que arrancan en 330.000 euros los 50 segundos por partido y van hasta los 975.000 si el anuncio corresponde a la pausa de hidratación. Estos importes son bastante más elevados que los de programas habituales de la cadena, en donde se suele pagar 95.000 euros por 8 carteras de 10 segundos y 2 spots de 20 segundos durante 4 días de la semana. Además, la FIFA también ha diversificado su portfolio de patrocinadores. Pasó de tener solo socios globales como Coca-Cola y Adidas a incorporar promotores regionales y sponsors específicos de la Copa del Mundo. Esta flexibilidad fue la que le permitió incorporar a gigantes como Aramco de Arabia Saudita y Lenovo de China. Finalmente, las entradas también dieron un salto enorme en 2026. Si bien lo debatimos en profundidad en este otro video, la incorporación de precios dinámicos más los más de 500.000 paquetes VIP que comentamos al principio hicieron posible alcanzar 3.029 millones de dólares en ingresos, más que triplicando los 929 millones de Qatar 2022 por esta vía. De cara al futuro, si la Federación Internacional quiere continuar con su expansión, tiene 2 grandes desafíos. El primero es sumar a la mesa a los 2 países más poblados del mundo.
India y China. Entre ellos combinan casi 3.000 millones de personas, representando el 34% de la población global. El problema es que, debido a su falta de participación en el evento, la FIFA tuvo que conformarse con recibir montos considerablemente menores a lo que esperaba por transmitir los encuentros en esos territorios. El segundo gran reto hacia adelante tiene que ver con las nuevas tecnologías y formas de consumir el fútbol. Antes, cuando solo existía la televisión, no había problema, se negociaba con las cadenas y listo. Ahora, una enorme cantidad de personas experimentan el evento no a través de la transmisión en vivo, sino mediante resúmenes, recortes en redes sociales, reacciones y tantos otros formatos. Ya no es solo la televisión. Es interesante que en un punto es similar al problema que tenía Sir Stanley Rouse con las entradas y la televisión hace ya más de 70 años. Por eso es que la FIFA ha lanzado importantes colaboraciones con plataformas como YouTube y TikTok. Uno de los ejemplos más claros es el acuerdo con el canal de YouTube brasileño KCTV para que transmita el 100% del mundial en la tierra del jogo bonito. De esa manera, lo que comenzó con 434.000 personas pagando una entrada de apenas $2 en Uruguay, terminó convirtiéndose en un evento global que constantemente encuentra nuevas formas de monetizar nuestro amor por el deporte. Imagínense que ahora hasta podemos pagar para que nuestro nombre aparezca en las pantallas del estadio. Una verdadera locura. ¿Ustedes qué piensan? ¿Existe un límite para el crecimiento comercial de la Copa del Mundo o estamos solo en el comienzo de lo que será un largo viaje? Los leemos en los comentarios, pero eso sí, no olviden suscribirse antes de ir allí. Nos vemos en la próxima.